No quiero a una anciana inútil aquí mientras estoy embarazada, dijo Celia Gutiérrez sin siquiera levantar la vista de su teléfono mientras soltaba el golpe. Vi a mi hijo Bruno Martínez asentir en acuerdo y sentí que algo dentro de mí se rompía como vidrio contra el concreto. Deberías buscar otro lugar donde vivir, mamá. Agregó con una voz tan neutra como si hablara del clima en vez de estar echando a la calle a su madre de 64 años. 6 meses antes yo había vendido mi hermosa casa de 3 recámaras para ayudar a Bruno y Celia con el enganche. Es temporal, mamá, solo hasta que nos estabilicemos, me había prometido él. Pero su versión de estabilizarse consistía en echarme a la basura en cuanto resulté inconveniente. Llevaba medio año viviendo en la cochera que habíamos convertido en cuarto, pagándoles renta, cocinándoles y lavando su ropa mientras ellos ahorraban dinero. Incluso ayudé a Bruno con la electricidad y el piso cuando hicimos la conversión, habilidades que aprendí ayudando a mi difunto esposo durante 30 años de proyectos en casa. El embarazo de Celia había sido difícil y yo estaba feliz de ayudar. Ingenuamente creí que era útil, pero solo me usaban. ¿A dónde se supone que debo ir?, pregunté orgullosa de que mi voz no temblara. Celia al fin me miró con expresión fría. Ese no es realmente nuestro problema, Dolores, necesitamos el espacio para el cuarto del bebé. Bruno se movió incómodo. Hay casas hogar para adultos mayores, mamá, lugares agradables. Conocerás gente de tu edad, ¿verdad? Porque aparentemente 64 años era una antigüedad y debía ser enviada al retiro. Había criado a este muchacho como madre soltera después de que su padre nos abandonara. Trabajé en 2 empleos, sin dormir, sacrificando todo para darle oportunidades y esta era mi recompensa, ser tirada como un electrodoméstico viejo. Pero lo que pasa cuando te subestiman toda la vida es que aprendes a guardar tus cartas y yo tenía cartas que ellos no imaginaban. Bien, dije. Tranquila, me iré para el fin de semana. Celia sonrió con triunfo. Bruno se veía aliviado. Ninguno notó la sonrisa satisfecha en las comisuras de mis labios al regresar a la cochera. 3 días después firmé el contrato de un departamento acogedor en el centro de Ciudad de México, nada lujoso pero era mío. Mientras empacaba mis pocas pertenencias no pude evitar reír al ver sus caras de sorpresa cuando llegó el camión de mudanza. ¿Encontraste un lugar tan rápido?, preguntó Bruno con genuino asombro. Es increíble lo que puedes lograr cuando tienes motivación, contesté dulcemente. Lo que ellos no sabían era que llevaba planeando mi salida desde que Celia empezó a tratarme como sirvienta. El departamento no era un plan de respaldo, era una mejora. Y en cuanto a los arreglos financieros que llevaba en secreto, bueno, eso pronto sería problema de ellos. El día de la mudanza llegó con un sol primaveral que hacía que todo pareciera posible. Mientras supervisaba a los cargadores vi a Celia observando desde la ventana de la cocina con una expresión que parecía remordimiento. Demasiado tarde, cariño. Bruno apareció a mi lado cuando subía al coche. Mamá, quizá fuimos apresurados, si quieres quedarte. No, gracias, querido. Lo interrumpí con voz empalagosa. Dejaron clara su posición. No quiero ser una carga. La culpa ahora lo devoraba y yo podía notarlo. Mejor que se cocinara en ella un tiempo. Mi nuevo departamento era todo lo que su cochera no era, luminoso, limpio y mío, ya. No más andar de puntillas alrededor de los caprichos de Celia ni fingir que no la oía quejarse con sus amigas por teléfono, ya no más ser tratada como empleada doméstica con ADN compartido. Estaba acomodando mis libros cuando sonó el teléfono. Dolores Martínez, respondí. La voz al otro lado era clara y profesional. Habla Sara Carrillo de Inmobiliaria Hernández. Quería confirmar que sus referencias resultaron perfectas. El señor Guillermo Hernández está muy complacido de tenerla como nuestra administradora de propiedades, me dijo Sara Carrillo y yo sonreí mientras me acomodaba en mi sillón favorito. Maravilloso. ¿Cuándo quiere comenzar con las inspecciones? Mañana, si está disponible. Le interesa en particular una propiedad en 1247 Calle de los Álamos, Ciudad de México. Mi corazón dio un pequeño brinco. Esa era la dirección de Bruno Martínez y Celia Gutiérrez, ¿o sí? Contesté con voz firme como el acero. Estoy muy familiarizada con esa propiedad. Tras colgar serví una copa de vino tinto mexicano y la alcé hacia mi reflejo en la ventana. Por los nuevos comienzos, brindé, porque lo que mi ingrata familia no sabía era que llevaba semanas en
Contacto con Guillermo Hernández, un desarrollador inmobiliario con ideas muy concretas sobre la mejora de barrios, había estado comprando casas en la zona de Bruno, renovándolas y convirtiéndolas en rentas de lujo o revendiéndolas. Cuando supe que ya evaluaba propiedades allí, mencioné mi situación y su interés en esa dirección fue inmediato. Es una ubicación privilegiada, perfecta para nuestro próximo proyecto, dijo él. Yo había sido completamente honesta con mi situación. Bueno, casi. Después de que me echaron empecé a buscar trabajo y contacté a Inmobiliaria Hernández para oportunidades de consultoría. Quizá exageré lo reducida que era la conversión de la cochera y cuánto necesitaba mejoras la casa. Además de que los dueños parecían abrumados con la propiedad, Guillermo me ofreció un puesto como inspectora y asesora de adquisiciones, buen sueldo, horarios flexibles y la satisfacción de ayudar a identificar inmuebles con potencial. Esa noche dormí tranquila en mi propia cama. Y al día siguiente comenzaría mi nueva carrera, y para la próxima semana Bruno y Celia entenderían lo que pasa cuando rechazas a quien siempre te protegía de las consecuencias. A la mañana siguiente me reuní con Guillermo Hernández en una cafetería a 3 cuadras de la casa de Bruno. Era tal como lo imaginaba, un hombre de unos 40 y tantos. Traje impecable y sonrisa de confianza que reflejaba buenos negocios. Dolores, un placer conocerla en persona, dijo estrechando mi mano. He revisado sus papeles, su conocimiento de este vecindario es exactamente lo que necesito. Pasamos una hora hablando de sus planes de desarrollo. Guillermo no compraba casas al azar. Tenía una visión para transformar toda el área en una comunidad de alto nivel. El valor de las propiedades se triplicaría, fantástico para quienes quisieran vender. No tanto para quienes no pudieran pagar los nuevos impuestos. Ahora sobre 1247 calle de los Álamos, dijo mostrando en su tableta fotos y registros. Mencionó que los dueños quizá estarían interesados en vender. Tomé un sorbo de café y elegí mis palabras. Son padres jóvenes, su primera casa, y por lo que observé están muy apretados financieramente. No era mentira. La adicción de compras de Celia y los gastos de cerveza de Bruno los tenían viviendo al día pese a sus ingresos, y la condición de la propiedad necesita actualizaciones. La cochera se convirtió en espacio habitable, pero dudo que haya sido con permisos adecuados. Tampoco era mentira. Había ayudado a David López, amigo de Bruno, con la conversión y los permisos nunca formaron parte del proceso. Guillermo tomó notas. Perfecto, me gustaría hacerles una oferta hoy mismo. Pago en efectivo y cierre rápido. A veces las familias jóvenes necesitan flexibilidad para mudarse. 2 horas después caminaba por la entrada de 1247 calle de los Álamos con portapapeles en mano, siguiendo a Guillermo Hernández hacia la puerta. Por la ventana vi el rostro sorprendido de Celia al vernos acercarnos. Bruno abrió la puerta con la camisa de trabajo arrugada y cara de haber dormido apenas 3 horas. ¿Puedo ayudarles?, preguntó. Guillermo extendió su tarjeta de presentación. Señor Martínez, soy Guillermo Hernández de Inmobiliaria Hernández. Esta es Dolores, mi consultora de avalúos e inspecciones. Observé cómo la mente de Bruno intentaba procesar la información. Los ojos de Bruno Martínez se clavaron en mí con una mezcla de confusión y reconocimiento creciente. Nos gustaría hablar de una propuesta de negocios. Continuó con calma Guillermo Hernández. Podemos pasar. Ese era el momento. Todo lo que había puesto en marcha estaba a punto de desplegarse y yo mantenía mi expresión profesionalmente neutra, aunque por dentro contaba los segundos para el impacto. 3, 2, 1. La cara de Bruno al darse cuenta de quién era yo habría sido cómica en otras circunstancias. Mamá, susurró con voz quebrada como la de un adolescente. Hola Bruno, contesté amablemente, podemos pasar. El señor Hernández tiene una propuesta muy interesante. Celia Gutiérrez apareció detrás de él con su vientre de embarazo haciéndola caminar torpemente. ¿Qué está pasando? Luego me vio y su rostro se puso blanco. ¿Qué hace ella aquí? Guillermo nos miró con la agudeza de un hombre que no construye un negocio millonario ignorando dinámicas importantes. ¿Se conocen?, preguntó. Dolores es mi suegra, dijo Celia con voz tensa. Corregí suavemente, me pidieron que buscara mi propio lugar, ¿recuerdas? El señor Hernández me ofreció empleo y mencioné que esta propiedad podría estar disponible para desarrollo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Bruno se abría y cerraba como pez fuera del agua. Celia le apretó el brazo con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Guillermo carraspeó.
Quizá deberíamos sentarnos a hablar de negocios. Nos llevaron a la sala, la misma donde Celia me había llamado inútil apenas 4 días antes. Me acomodé en la silla en la que jamás me invitaron a sentarme mientras Guillermo extendía papeles sobre la mesa. Iré directo al grano, dijo, estoy dispuesto a ofrecerles 8 millones de pesos mexicanos en efectivo por esta propiedad con cierre en 30 días. Celia se quedó boquiabierta. Habían pagado 6.800.000 con mi ayuda apenas 18 meses atrás. Es muy generoso, tartamudeó Bruno, pero no estamos buscando vender. Lo entiendo, asintió Guillermo. Sin embargo, debo mencionar que hemos identificado toda esta cuadra para reurbanización. La ciudad ya aprobó nuestros planes de mejoras de infraestructura, nuevos sistemas de drenaje, electricidad y fibra óptica. La construcción será extensa. Observé cómo las implicaciones caían sobre sus rostros: ruido, polvo, tráfico interrumpido y acceso limitado por meses. Además, continuó Guillermo, está el asunto del cumplimiento de códigos. Nuestra evaluación preliminar sugiere que varias propiedades aquí tienen modificaciones sin permiso. La nuez de Bruno se movió al tragar saliva. Conversiones de cochera. En su mayoría, si la ciudad las descubre durante nuestro proceso de permisos, exigirá inspecciones completas de las casas vecinas. El tono de Guillermo era neutro pero el mensaje clarísimo. Celia recuperó la voz. ¿Cuánto tiempo tendríamos para decidir? La construcción comienza en 6 semanas, dijo mirando su calendario. Después vivir aquí será bastante complicado, pero la oferta está vigente hasta el viernes. Eso les daba 5 días exactos para reunir decenas de miles de pesos y regularizar su conversión ilegal de cochera o aceptar la oferta e irse con una buena ganancia. Al salir, Guillermo le entregó su tarjeta a Bruno. Piénselo. Dolores puede responder preguntas sobre el cronograma de desarrollo. De pie en su pórtico me permití un pequeño momento de satisfacción. Cuídense, dije cálidamente, espero que todo les salga bien. Mi teléfono empezó a sonar antes de llegar al coche. El número de Bruno parpadeó en la pantalla pero lo mandé a buzón. Luego Celia, buzón, y otra vez Bruno. A la tercera llamada ya estaba instalada en mi departamento con una taza de café de olla y decidí contestar. Mamá, ¿qué demonios está pasando?, gritó con voz aguda de pánico. Lenguaje, Bruno, y pensé que dejé claro que ya no soy tu preocupación. Esto no es un juego. Ese hombre está hablando de destrozar todo nuestro vecindario, gritó Bruno Martínez. El señor Hernández está hablando de mejorarlo. Lo corregí con calma. El valor de las propiedades en la zona aumentará significativamente. Es una buena noticia para los dueños que quieran vender. No queremos vender, acabamos de comprar esta casa, replicó. Con mi dinero, le recordé suavemente. 400,000 pesos de mis ahorros de jubilación para ser exacta, dinero que nunca volveré a ver. La línea quedó en silencio. Mamá, sé que te lastimamos, dijo finalmente. Lastimarme. Solté una risa que no sonaba nada agradable. Lastimar implica algo accidental, Bruno. Tú tomaste la decisión calculada de desecharme en cuanto me volví inconveniente. Celia estaba emocional. Las hormonas del embarazo, ni se te ocurra culpar a las hormonas, lo interrumpí tajante. Celia me mostró exactamente quién es y tú elegiste apoyarla a ella en lugar de a tu madre. Está bien, son adultos, pero las acciones tienen consecuencias. ¿Así que esto es venganza? Intentas obligarnos a dejar nuestra casa, suspiré cansada. Bruno, la ciudad ya había identificado esta área para desarrollo. Guillermo Hernández ya evaluaba propiedades aquí. Yo solo confirmé que tu casa tenía los problemas que él busca para adquirir. Pudiste habernos advertido, como me advertiste tú antes de decidir que yo era inútil. Las palabras salieron más filosas de lo que pretendía, pero no me retracté. Otro largo silencio. ¿Entonces qué quieres de nosotros? No quiero nada de ustedes, contesté y supe que lo decía en serio. Yo quería respeto, quería ser tratada como familia y no como empleada doméstica, pero ya es demasiado tarde. Mamá, por favor, Celia está embarazada. Necesitamos estabilidad. Ella debió pensar en estabilidad antes de morder la mano que le daba de comer. Colgué antes de que respondiera. 1 hora después alguien golpeaba mi puerta con fuerza. Por la mirilla vi a Celia con el rímel corrido en las mejillas y el rostro enrojecido. Por el llanto, abrí pero no la invité a entrar. Por favor, dijo de inmediato, lo siento,
estaba equivocada, estaba estresada por el bebé y lo descargué contigo, pero esto es una locura. No puedes destruir nuestras vidas porque dije algo malo, me recargué en el marco estudiándola, hacía 6 meses esta mujer me había excluido sistemáticamente de las cenas familiares, de las fiestas y hasta de las conversaciones en la casa de mi propio hijo, me dejó claro que no era bienvenida ni necesaria. Algo malo, repetí, así lo llamas, me equivoqué, gimió, lo admito, pero somos familia. Me dejó claro que no era bienvenida ni necesaria, algo malo, repetí, así lo llamas, me equivoqué, gimió, lo admito, pero somos familia, no, respondí en voz baja, la familia no se desecha. Tú te aseguraste de que entendiera que no era familia, solo la mujer que les ayudó a comprar su casa, te pagaremos, ¿con qué dinero? Viven al día y están por tener un bebé, aunque quisieran no podrían. El rostro de Celia se desmoronó, ¿qué quieres? ¿Cómo lo arreglamos? La pregunta que había estado esperando, la que definiría si esta historia tendría final feliz, ¿quieres saber cómo arreglarlo? Le pregunté mientras seguía llorando en mi puerta como un grifo roto. No se puede arreglar, no puedes hacer sonar una campana al revés, cariño. Su rostro pasó por 6 emociones hasta quedarse en una furia desesperada, así que ya está, ¿nos vas a arruinar porque se hirieron tus sentimientos? Mis sentimientos se hirieron, repetí lentamente, Celia, me llamaste inútil a la cara y convenciste a mi hijo de echarme de su casa, vendí mi hogar para ayudarlos y me pagaste tratándome como una carga. Dijiste que lo sentías, si lo dije, lo dijiste porque necesitas algo de mí, hay una diferencia. La observé procesarlo mientras llevaba la mano protectora a su vientre, por un instante casi sentí lástima, casi, mira. Continué, la oferta de Guillermo Hernández es justa, más que justa. Ganarán dinero con la venta y podrán comprar algo mejor en otro barrio, no queremos otro barrio, queremos nuestra casa. Queremos nuestra casa, sollozó Celia Gutiérrez, entonces debiste pensarlo antes de decidir alejar a la única persona que los estaba protegiendo justamente de esta situación, respondí, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres decir con protegernos? Sonreí y no fue una sonrisa amable, cariño, ¿crees que fue casualidad que Guillermo Hernández te contactara justo la semana después de que me fui? ¿Piensas que es coincidencia que de repente se interesara en tu calle específica, el color? Desapareció de su rostro al comprender, ves, Guillermo y yo llevamos semanas conversando, un hombre encantador. Muy interesado en oportunidades de desarrollo de barrio y yo he sido muy útil identificando propiedades que podrían beneficiarse de su atención, lo planeaste, susurró, yo planeaba proteger a mi familia, la corregí. Hasta el momento en que mi familia dejó claro que no quería mi protección, su teléfono vibró y al mirarlo su cara se puso aún más pálida. Bruno viene para acá. Bien, es hora de que tengamos una conversación honesta. 10 minutos después Bruno Martínez irrumpió por mi puerta como si trajera fuego en el cabello. Mamá, necesitamos hablar. Celia dijo que admitiste que planeaste todo esto. Yo no admití tal cosa, respondí con calma. Expliqué que estoy consultando con el señor Hernández sobre oportunidades de desarrollo y su propiedad resultó de interés. Eso es lo mismo, gritó. No, Bruno, no lo es. Planearlo implicaría que creé el problema, yo. Simplemente dejé de impedirlo, me miró sin comprender, ¿qué significa eso? Caminé a la cocina y saqué una carpeta de cartón que guardaba en el cajón, dentro estaban documentos que esperaba nunca mostrarles. Hace 6 semanas la ciudad envió un aviso de que su cuadra estaba siendo evaluada para mejoras de infraestructura. Necesitaban verificar que todas las propiedades cumplieran con el código antes de aprobar permisos de desarrollo. Le entregué el primer documento, este es el aviso, fue enviado a todos los propietarios de la calle de los Álamos, su rostro se puso blanco al leer. Nunca lo recibimos porque se envió a los dueños anteriores que lo reenviaron a su agente inmobiliario y él me contactó ya que aparecía como contribuyente del enganche en su hipoteca. Celia arrancó el papel de sus manos. Lo tuviste 3 meses y nunca nos lo dijiste, lo he estado manejando 6 semanas, la corregí. ¿Recuerdan cuando les pregunté sobre los permisos de la conversión de la cochera? En febrero, cuando me ofrecía ayudarlos a ordenar los papeles, la boca de Bruno se abrió de par en par, dijiste que era rutina de mantenimiento para no preocuparnos durante el embarazo difícil de Celia. Estaba trabajando con un contratista amigo para poner todo en regla,
Habría costado unos 160,000 pesos y tomado 2 semanas. El silencio en mi pequeño departamento fue ensordecedor. Celia habló primero. Pero nunca hiciste el trabajo, sonreí con tristeza. Ese iba a ser mi regalo de despedida, dejarles todo en regla, con permisos y listo para la inspección de la ciudad. Lo tenía arreglado para la próxima semana. Bruno se desplomó en mi sofá como títere sin cuerdas, después de que me echaron. Después de que dejaron claras sus prioridades, añadí suavemente, Guillermo Hernández siempre iba a venir, el desarrollo siempre iba a pasar, yo solo iba a asegurarme de que estuvieran listos. El peso de lo que habían perdido cayó sobre ellos como una losa. Celia volvió a llorar. Pero ahora con un llanto silencioso y desesperado, ¿puedes todavía arreglarlo?, preguntó Bruno con voz diminuta. Miré a mi hijo. Mi niño que había crecido hasta romperme el corazón y sentí algo partirse dentro de mí por última vez. No, contesté suavemente, ya es demasiado tarde. Los vi marcharse devastados comprendiendo por fin el verdadero costo de su crueldad y pensé que a veces las lecciones más importantes son las que más duelen. A la mañana siguiente había 3 llamadas perdidas de Bruno y un mensaje de Celia que decía simplemente, por favor. Borré el texto y me serví mi café de olla. Me acomodé a disfrutar del drama silencioso desarrollándose exactamente como lo había previsto. Al mediodía llamó Guillermo Hernández. Dolores, quería actualizarla. Los dueños de la propiedad en 1247 calle de los Álamos pidieron una reunión. Están preguntando por planes de pago para los permisos y renovaciones. Revolví miel en mi café de olla saboreando la ironía. ¿Planes de pago? Aparentemente no pueden cubrir los 160,000 pesos de los trámites y reparaciones de una sola vez. Quieren saber si aceptaríamos pagos parciales. ¿Y tu respuesta? Les dije que el calendario de construcción no permite plazos extendidos. La ciudad necesita la verificación de cumplimiento en 2 semanas o toda la cuadra quedará marcada durante el desarrollo. Perfecto, ¿qué dijeron? El joven se puso bastante emocional, empezó a hablar de obligaciones familiares y de cómo la familia debería ayudar en una crisis. El tono de Guillermo era neutral pero capté la pregunta implícita, ¿la familia ayuda? Señor Hernández, pero solo cuando la relación es mutua, y estos familiares dejaron claro su posición respecto a las obligaciones mutuas. Ya veo, bueno, han pedido el fin de semana para decidir. Tras colgar caminé a la ventana y miré la Ciudad de México donde había vivido 40 años, un día primaveral hermoso, clima perfecto para nuevos comienzos. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Bruno Martínez. Mamá, necesitamos hablar cara a cara por favor. Miré el mensaje largo rato y luego respondí. Tuviste 6 meses para hablar cara a cara y elegiste no hacerlo. La respuesta llegó de inmediato, voy para allá, no estaré en casa, pero claro que sí lo estaba. Simplemente no tenía ganas de fingir que aún había algo que discutir. 20 minutos después golpeaban mi puerta, lo ignoré, los golpes se hicieron más fuertes. Mamá, sé que estás ahí, tu coche está en el estacionamiento. Subí el volumen de la televisión y seguí leyendo. Los golpes cesaron, pero por la mirilla vi a Bruno sentado en el suelo del pasillo afuera de mi puerta. Estuvo ahí 3 horas, al fin se marchó deslizando un papel bajo la puerta. Esperé 10 minutos antes de recogerlo. Mamá, sé que no puedo deshacer lo que hicimos, sé que un lo siento no basta. Pero Celia está asustada por el bebé y no tenemos a dónde más acudir. Eres la persona más fuerte que conozco, siempre arreglas todo. Por favor arregla esto, Bruno. La persona más fuerte que conocía. Curioso cómo la fortaleza se veía diferente cuando realmente se necesitaba y no solo cuando era conveniente. Doblé la nota y la guardé en mi cajón con todas las cosas que decidí conservar pero nunca volver a mirar. El viernes llegó con una lluvia fuera de temporada, una de esas persistentes que vuelve todo gris y derrotado. Reorganizaba mis libros cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Habla Dolores Martínez, soy Patricia Ramírez, oficial hipotecaria del Banco Nacional de México, Banamex. Llamo porque su hijo la puso como contacto de emergencia y tenemos una situación. Me senté con cuidado. ¿Qué clase de situación? El señor Martínez llamó esta mañana solicitando una línea de crédito sobre el valor de su casa para cubrir gastos inesperados. Sin embargo, nuestra evaluación detectó problemas que deben resolverse antes de aprobar más financiamiento. ¿Qué problemas? Modificaciones sin permiso en la estructura.
nuestro evaluador notó que la cochera se convirtió en espacio habitable sin documentación adecuada. Para proceder la propiedad debe estar en regla con los códigos. Casi sonreí. La hipoteca había descubierto el problema de la cochera por sí sola. Un momento perfecto, ya veo. ¿Y por qué me llama a mí? Su hijo pensó que usted podría ayudar con los costos de cumplimiento. Mencionó que tenía experiencia en proyectos de remodelación. Si tengo experiencia, respondí con cautela. ¿Qué le dijo exactamente Bruno? Dijo que su madre trabajaba en gestión de construcción y que había ofrecido supervisar el proceso de permisos. Parecía muy seguro de que usted se encargaría. Gestión de construcción. Yo había sido secretaria en una compañía de seguros durante 30 años, pero aparentemente Bruno Martínez estaba dispuesto a decir lo que fuera para conseguir lo que necesitaba. Señora Ramírez. Creo que hay un malentendido. Actualmente no estoy en posición de ayudar con este proyecto. Un largo silencio. El señor Martínez insistió en que usted ya se había comprometido a ayudar. El señor Martínez estaba equivocado. Tras colgar me quedé en mi departamento silencioso tratando de procesar lo ocurrido. Bruno le había dicho a su banco que yo pagaría las reparaciones, no me lo pidió, lo asumió. Incluso ahora, después de todo, todavía creía que yo existía para resolver sus problemas. Mi teléfono sonó de nuevo. Era él. Mamá, Patricia Ramírez dijo que te negaste a ayudar con los permisos. Yo no me negué a nada. Corregí su malentendido sobre mi participación. Me dijiste que ya tenías todo arreglado, los 160,000 pesos, el contratista, todo. Lo tenía arreglado cuando vivía en tu casa y me consideraba parte de tu familia. Ese arreglo murió cuando me echaron. Esto es una locura. Nos estás destruyendo por sentimientos heridos. Algo se rompió dentro de mí. Sentimientos heridos. Bruno, ¿tienes idea de lo que me hiciste pasar? Vendí mi casa, mi hogar, para ayudarte a comprar el tuyo. Viví en una cochera pagándote renta, cociné tus comidas, limpié tu casa y traté de mantenerme lejos de tu esposa mientras me trataba como basura. Mamá, no he terminado. Cuando necesité apoyo después de perder mi casa me hiciste sentir como una carga. Cuando necesité familia elegiste la comodidad de tu esposa sobre la dignidad de tu madre. Y ahora que necesitas algo de repente soy familia otra vez. La línea quedó tan callada que pensé que había colgado. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó. Finalmente con voz pequeña, quiero que resuelvas tus propios problemas por una vez en tu vida. El sábado por la mañana llegaron visitantes inesperados. Por la mirilla vi a los padres de Celia, Francisco y Linda Gutiérrez. No los veía desde la boda hace 2 años. Abrí la puerta con genuina curiosidad. Francisco, Linda, ¿qué los trae por aquí? Linda lucía incómoda pero él fue directo. Dolores, necesitamos hablar sobre esta situación con Bruno y Celia. Los invité a pasar. Preparé café y escuché mientras explicaban que Celia los había llamado llorando pidiéndoles dinero para resolver los problemas de permisos de la casa. Tiene 8 meses de embarazo, dijo Linda. El estrés no es bueno para ella ni para el bebé. Francisco se inclinó hacia adelante. Dolores, sabemos que hubo algún tipo de desacuerdo familiar, pero seguramente podemos arreglarlo. Todos somos adultos aquí. ¿Qué exactamente les dijo Celia que pasó? Se miraron entre ellos. Dijo que te fuiste después de una discusión sobre privacidad. ¿Qué estabas molesta por no ser incluida en la planeación del bebé? Dejé mi taza con cuidado, ¿eso es todo? Mencionó que te dolió que quisieran usar la cochera para la recámara del bebé en lugar de tenerte a ti viviendo ahí permanentemente. Interesante. Así que en su versión yo era una anciana hipersensible que no soportaba límites razonables. Francisco, Linda, déjenme contarles lo que realmente pasó. Caminé al cajón de mi cocina y saqué la carpeta con los avisos de la ciudad. Hace 3 meses recibí estos documentos, expuse toda la línea de tiempo, las violaciones de código, mis arreglos para solucionarlas, los costos que estaba dispuesta a cubrir y las palabras exactas que Celia usó cuando me echó. El rostro de Linda palideció mientras hablaba, la mandíbula de Francisco se tensó. Te llamó inútil, susurró ella. Entre otras cosas, Francisco se levantó bruscamente. Esa mocosa, la criamos mejor que eso, estoy segura de que sí, pero la gente cambia cuando se acostumbra a aprovecharse de la bondad. Dolores, dijo Linda con cuidado. ¿Qué se necesitaría para arreglar esto? No solo la situación de la casa, sino la situación familiar.
Era una pregunta justa de personas que realmente parecían querer hacer lo correcto. Linda, hay cosas que no se pueden arreglar. Celia me mostró quién es realmente cuando creyó que era seguro hacerlo y Bruno eligió apoyarla en vez de defender a su madre. Esas son revelaciones de carácter, no lapsos momentáneos. Francisco asintió con seriedad. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora ellos enfrentan las consecuencias de sus decisiones como todo el mundo lo hace, y el bebé estará bien, venderán la casa a Guillermo Hernández, obtendrán una ganancia y encontrarán otro lugar donde vivir. Celia Gutiérrez habrá aprendido que las acciones tienen consecuencias y Bruno Martínez habrá aprendido que su madre no es un pozo sin fondo de apoyo incondicional. Mientras se preparaban para irse, Francisco se giró. Para que lo sepas, Dolores, lo estás manejando exactamente. Bien, tendremos una seria conversación con nuestra hija. Tras su partida me senté en mi departamento silencioso y me di cuenta de que algo había cambiado en mi pecho. Por primera vez en meses me sentí en paz. El lunes por la mañana llegó una llamada que lo cambiaría todo. Dolores, soy Guillermo Hernández. Tenemos un problema, dejé mi crucigrama. ¿Qué clase de problema? Acabo de recibir una llamada de planeación urbana. Alguien presentó una queja formal contra nuestro proyecto de desarrollo alegando que estamos usando tácticas de intimidación para obligar a los residentes a vender sus casas. La sangre se me heló. ¿Quién presentó la queja? Francisco Gutiérrez, aparentemente es un exconcejal con conexiones, el padre de Celia, debía haberlo previsto. Guillermo, puedo explicarlo. Dolores, la ciudad está iniciando una investigación. Quieren entrevistar a todos los involucrados en adquisiciones de propiedades de este proyecto. Eso te incluye a ti. Cerré los ojos. ¿Qué tipo de investigación? Están viendo si Inmobiliaria Hernández usó prácticas poco éticas para presionar a los dueños a vender. Si encuentran evidencia de intimidación, el desarrollo entero podría ser cancelado, y mi participación. Figuras como consultora que proporcionó información sobre direcciones específicas. Querrán saber cómo identificaste la propiedad de los Martínez y cuál es tu relación con los dueños. Tras colgar permanecí muy quieta. 2 horas después sonó de nuevo mi teléfono. Señora Martínez. Habla la detective Sara Carrillo de la Oficina de Cumplimiento de Planeación Urbana. Queremos agendar una entrevista sobre su trabajo de consultoría con Inmobiliaria Hernández. Por supuesto, ¿cuándo les conviene? Hoy mismo si es posible. Es urgente. La entrevista tuvo lugar en una sala estéril del Palacio Municipal de Ciudad de México. La detective Carrillo era más joven de lo que esperaba. Con ojos agudos y esa intensidad silenciosa que hace que los sospechosos confiesen lo que nunca pensaron admitir. Señora Martínez, ¿puede explicar su relación con Inmobiliaria Hernández? Le conté de mi empleo como consultora, mi conocimiento del vecindario y mi papel identificando oportunidades de desarrollo. ¿Y su relación con Bruno y Celia Martínez Gutiérrez en 1247 Calle de los Álamos? Bruno es mi hijo, Celia es su esposa. La pluma de la detective se detuvo. Usted recomendó la propiedad de su hijo para adquisición. La identifiqué como una que se beneficiaría del proyecto de mejoras del señor Hernández. Sí, después de que le pidieron mudarse de esa misma propiedad. Así que lo sabían. Claro que lo sabían. Detective, ¿está familiarizada con las violaciones de código en 1247 Calle de los Álamos? Revisó sus archivos. La conversión sin permiso de la cochera. Sí. Pasé 6 semanas intentando ayudar a mi hijo a resolver esas violaciones. Contraté obreros, aseguré permisos y estaba lista para pagar todos los trabajos de cumplimiento. Esto fue antes de que Inmobiliaria Hernández se involucrara, pero no completó el trabajo. Me pidieron que me fuera antes de que pudiera comenzar, y luego contactó a Inmobiliaria Hernández. Llegó el momento de la verdad. No. Detective, Inmobiliaria Hernández me contactó a mí. Ellos estaban desarrollando el área con O. Sin mi participación, yo simplemente proporcioné información precisa sobre las condiciones de las propiedades. La detective me estudió largo rato. Señora Martínez. Algunas personas podrían ver sus acciones como venganza contra su hijo. La miré firme. Detective, algunas personas podrían ver las acciones de mi hijo como abuso financiero hacia una persona mayor. Le proporcioné al señor Guillermo Hernández información verídica sobre las violaciones de código que ya estaban documentadas por la ciudad. Si eso le ayudó a tomar una decisión informada de negocios.
Lo considero un buen trabajo de consultoría. La entrevista duró 2 horas más. Al terminar, la detective Sara Carrillo me acompañó a la puerta. Señora Martínez, fuera de registro. Las disputas familiares como esta rara vez terminan bien para alguien. Detective, fuera de registro. A veces la gente necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas personas son familia. 3 días después, Guillermo Hernández llamó con noticias que lo cambiarían todo por última vez. Dolores. La investigación está cerrada. Apreté el teléfono con fuerza, sin fraudes, sin coerción, sin prácticas poco éticas. La ciudad determinó que todos nuestros procedimientos de desarrollo fueron legítimos y su trabajo de consultoría completamente apropiado. Sentí un alivio inmenso, y la queja retirada. Francisco Gutiérrez llamó esta mañana para disculparse por hacer perder el tiempo a la ciudad. Aparentemente tuvo conversaciones reveladoras con su hija. Esa tarde sonó mi timbre. Por la mirilla vi a Bruno Martínez y Celia Gutiérrez. Parecían haber envejecido 10 años en una semana. Abrí la puerta pero no los invité a pasar. Mamá, dijo Bruno en voz baja, te debemos una disculpa, varias. Agregó Celia apenas susurrando. Esperé, mis padres nos contaron lo que hiciste, continuó. Ella, cómo intentaste protegernos, cómo estabas arreglando todo y nosotros. Su voz se quebró. Te echamos a perder, terminó Bruno, te echamos a ti. Miré a mi hijo. Realmente, había bajado de peso, tenía ojeras profundas y se veía devastado. Sí, respondí simplemente, lo hicieron. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó Celia. Era la pregunta que temía porque no estaba segura de la respuesta. Puedo perdonarlos, dije al fin. Pero no puedo olvidar lo que me mostraron sobre quiénes son realmente cuando creen que es seguro ser crueles. Queremos arreglarlo, dijo Bruno. Desesperado, ¿cómo? Ellos se miraron y luego me miraron. No lo sabemos, admitió Celia. No sabemos cómo reparar lo que rompimos. No pueden arreglarlo, dije con suavidad, pero pueden aprender de ello. ¿Eso significa que hay alguna posibilidad de volver a ser familia? Lo consideré seriamente. Estas dos personas me habían mostrado lo peor de sí mismos, pero también estaban mostrando remordimiento genuino. Tal vez, respondí al fin, pero sería otro tipo de familia, basada en respeto mutuo y no en conveniencia, una donde mi valor no se mida por mi utilidad. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Bruno. Podemos hacerlo, seguro, porque Celia, la próxima vez que estés estresada vas a desquitarte conmigo, y tú, Bruno, la próxima vez que debas elegir entre la comodidad de tu esposa y la dignidad de tu madre, ¿qué elegirás? Ambos empezaron a contestar pero se detuvieron, entendiendo que no eran preguntas retóricas. Piénsenlo, dije, piénsenlo de verdad y cuando tengan respuestas honestas, llámenme. 2 semanas después vendieron la casa a Guillermo Hernández por 8 millones de pesos. Después de pagar la hipoteca y los costos de cierre se llevaron 1.100.000 de ganancia, compraron una casa más pequeña en otro barrio, una que realmente podían pagar sin ayuda de nadie. Celia tuvo al bebé. Una niña sana a la que llamaron Dolores. Pasaron 6 meses antes de que cenáramos juntos otra. ¿Ves? No porque yo los castigara sino porque tomó ese tiempo para descubrir cómo ser familia sin ser usuarios y usados. Hoy, 1 año después, tenemos una relación más pequeña pero más fuerte. Celia me trata con respeto porque aprendió lo que pasa cuando no lo hace. Bruno toma sus propias decisiones porque aprendió que su madre no siempre estará para arreglarle todo. Y yo aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar que la gente experimente las consecuencias de sus propias decisiones. Tengo 65 años, vivo en mi propio departamento, trabajo en un empleo que disfruto y finalmente entiendo que ser familia no se trata de lo que estás dispuesto a soportar. Se trata de lo que estás dispuesto a exigir. La primera palabra del bebé fue, Gamma. La dijo mientras se estiraba hacia mí desde su silla alta y yo lloré de alegría porque supe que esa pequeña crecería en una familia que había aprendido a valorarse de verdad. A veces la mejor venganza es simplemente negarse a volver a ser víctima de nadie. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir su historia en los comentarios. Su voz importa.